Buenas tardes, ¿cómo les va? Habíamos eh, dado comienzo a las patologías propias del embarazo con las hemorragias de la primera y segunda mitad y faltaría completar un poco detalladamente lo que son las hemorragias de la segunda mitad, así que voy a compartir la pantalla con ustedes para desarrollarle el tema un poco más inextenso, ya que en la charla de ayer lo dejamos un poco no tan profundo, es decir, enunciamos y definimos los temas, pero creo que es necesario que profundicemos un poco el tema. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la segunda parte de hemorragias en obstetricia, que comprendería los temas de la segunda semana. Habíamos organizado de manera tal que la primera semana habíamos visto hemorragias en tocoginecología en general, la habíamos clasificado en hemorragias ginecológicas puras y obstétricas puras, y también habíamos clasificado en hemorragias de tipo mixto, ya sea tocoginecológicas, en donde participaban ambas especialidades. Vimos lo que eran las ginecológicas puras, que eran de causa funcional y de causa orgánica. Vimos las mixtas, en donde encontrábamos también el embarazo ectópico y la patología del trofoblasto. Y vimos las hemorragias obstétricas puras de la primera mitad, que englobaba el aborto en sus distintas connotaciones: amenaza de aborto, aborto en curso y aborto inevitable. Hoy vamos a ver entonces hemorragia de la segunda mitad, obstétricas puras, que para su estudio las debemos agrupar o clasificar. Dos grandes ítems comprenden las entidades nosológicas que se presentarían en la segunda mitad del embarazo, es decir, después de la semana 20, y que podrían debutar con la pérdida sanguínea por genitales. Hay un grupo que comprende 4 entidades nosológicas que son mucho más importantes que las otras 4 que comprenden las causas secundarias. Entonces, decimos que las hemorragias de la segunda mitad, obstétrica pura, se dividen en 2 grupos: causas principales, comprendidas por la placenta previa en mayor frecuencia, el desprendimiento de placenta normoinserta que le sigue, la rotura uterina, que es menos frecuente, y por supuesto mucho menos frecuente también es la inversión uterina, pero que no podemos dejar de nombrarla porque todavía en algunos lugares, generalmente debido a iatrogenia, un traccionamiento inadecuado de la placenta, se puede producir la inversión del útero. No obstante, vamos a desarrollar cada una de estas. Dentro, decía, de las causas secundarias, podemos englobar a la rotura de la vasa previa, la encarcelación del útero grávido, la rotura del seno marginal de la placenta, que algunos confunden entre la primera rotura de la vasa previa y la rotura del seno marginal. Ya vamos a decir cuáles son las pequeñas diferencias. Y por supuesto dejar un pequeño capítulo para lo que es la amenaza de parto prematuro, que circunstancialmente puede debutar con una pequeña pérdida sanguínea. Por lo tanto, quiero que se lleven un concepto claro. Las causas principales conllevan a ser justificativo de la hemorragia de la segunda mitad en el 80% de las casuísticas. Y el 20%, un 15% para las causas secundarias. Y de estas, un poquitito solamente, para no dejar de nombrar que algunos partos o amenazas de partos prematuros pueden debutar con una pequeña pérdida de sangre, y como yo estoy pensando siempre que puede ser una causa principal, voy a abocarme a ver qué patología es la que me está haciendo perder sangre, y a lo mejor solamente es una amenaza de parto prematuro. Dentro de las obstétricas puras y de causa principal, la vamos a dividir, como dijimos, en placenta previa, desprendimiento de normo placentario, rotura uterina y también la inversión uterina. La más importante es la placenta previa. Ahora, ¿por qué le llamamos
placenta previa. Probablemente esto parece todo muy simple, pero debemos recordar cómo era la anatomía del útero. El útero estaba formado por 3 capas de fibras musculares en el fondo o en el cuerpo, que eran longitudinal, circular y plexiforme. Y en el segmento inferior y en el cuello del útero, solamente 2 capas musculares, que eran la capa longitudinal y la circular. Entre ambas, es decir, en donde comienza la tercera capa, hay un engrosamiento del útero y a esto se le llama anillo de Van. Por debajo está el segmento inferior, que es el que se distiende para poder producir la dilatación y el borramiento, y por encima la triple capa muscular que permite que la contracción uterina tenga ritmo, regularidad, ¿no es cierto?, de manera tal que pueda producirse el borramiento y la dilatación y la expulsión del feto. Entonces, toda aquella placenta que se inserte por encima del anillo de Van será una placenta de inserción normal. Toda aquella placenta que se inserte por debajo del anillo de Van será una placenta previa o placenta de inserción baja. En realidad, la terminología puede ser, de acuerdo a los libros consultados, placenta de inserción baja o placentas previas, pero la mayoría coincide en que se denomina placenta previa a toda aquella placenta que se inserta por debajo del anillo de Van. Ahora, no todas las placentas previas son iguales, ya que la distancia entre la placenta y el orificio cervical marcaría una nueva clasificación. Así podemos decir entonces que si la placenta en su borde inferior no llega al orificio cervical, la placenta previa se denominará lateral. Si el borde placentario llega al orificio cervical, se denominará placenta previa marginal. Si a su vez esta placenta en su descenso cubre el orificio cervical, le llamaremos placenta previa oclusiva. Y acá será oclusiva parcial u oclusiva total. ¿Y cómo es esta diferencia? A veces es complejo porque hacer entender que la placenta ocluye el orificio cervical es muy fácil. Un pedacito, un borde, un cotiledón de la placenta está ocluyendo el orificio cervical. Entonces aparece la clasificación ecográfica: placenta previa oclusiva centrocéntrica o placenta previa oclusiva centroexcéntrica. ¿Y qué significa esto? Que cuando el orificio cervical interno está en el centro de la placenta, denominaremos placenta previa oclusiva centrocéntrica, porque por más que se modifique y se dilate el cuello del útero, siempre va a estar cubierto porque la torta placentaria está justamente en su centro. Cosa que no pasa igual en la centroexcéntrica, ya que un borde de la torta placentaria puede estar ocluyendo totalmente el orificio cervical, pero en realidad, al no ser centrocéntrica, cuando se produce el borramiento y la dilatación, parte del orificio puede quedar liberado de la placenta e incluso se podría romper las membranas ovulares e incluso la presentación podría comprimir ese borde placentario que puede estar sangrando e incluso podría tener un parto vaginal. No es frecuente, habrá que hacer un análisis minucioso de cada caso, ver qué grado de dilatación tiene, ver cuánto es la pérdida sanguínea, para uno especular en la posibilidad de esperar o no un parto vaginal y no luego tener que salir corriendo a hacer una cesárea de urgencia. Por lo tanto, entonces, la placenta previa, inserción inadecuada de la placenta por debajo del anillo de Van. Puede ser lateral, marginal, oclusiva parcial centroexcéntrica u oclusiva total centrocéntrica. Otra de las entidades nosológicas muy importantes es el desprendimiento de placenta normoinserta. Acá también hay varias connotaciones, no todos los desprendimientos son iguales, porque va a depender mucho del porcentaje del desprendimiento. Es decir, si tenemos menos del 30% del desprendimiento, puede que no tenga una clínica muy florida, una ligera aumento del tono uterino, escasa pérdida de sangre por genitales, e incluso podría tener un trabajo de parto espontáneo. ¿Por qué? Porque como es menos del 30%, no habría ni siquiera alteración de los latidos cardiofetales. Si se desprenden del 30 y el 50%, ya prácticamente se ha desprendido la mitad de la placenta.
Las fibras musculares van a dar un tono aumentado, es de fácil diagnóstico porque el tono uterino no relaja, los movimientos fetales disminuyen, e incluso podría haber algún tipo de alteraciones como bradicardias fetales o taquicardias compensadoras. Si el desprendimiento es más del 50%, está entre el 50 y el 80%, podemos pensar que prácticamente eso, si no se atiende en tiempo y forma, nos va a llevar a lo que es el desprendimiento total o accidente de Bodeloc, en donde vamos a encontrar una hipertonía marcada, un sangrado oscuro con coágulos achatados, porque se desprenden los coágulos desde arriba, de donde se ha producido el desprendimiento, y al deslizarse entre la membrana y la pared uterina, es como que si se achatara el coágulo. Estas son características muy típicas del accidente de Bodeloc, y por supuesto lo vamos a encontrar con una gran alteración de latido, bradicardia fetal, o incluso el óbito fetal, si es que no lo hemos atendido o no hemos hecho el seguimiento de esta paciente. Es muy común que esta paciente produzca el desprendimiento en su casa y cuando llegue ya en el cuadro de hipertonía o accidente Bodeloc. ¿Qué es lo primero que debemos preguntar? Los antecedentes. Sabemos nosotros que los antecedentes etiológicos van de la mano del diagnóstico. Para el caso anterior, placenta previa, el antecedente etiológico más fuerte son multíparas, miomas, cicatrices uterinas, raspados uterinos y pedidos intergenésicos breves. Para el desprendimiento de placenta, el antecedente etiológico más importante es los cuadros hipertensivos, ya sea que tenga antecedente de hipertensión crónica, de hipertensión inducida por el embarazo, o su complicación, que es la preeclampsia, en donde va muy de la mano y muy asociada la preeclampsia con el desprendimiento de placenta normoinserta. No descartar otras patologías metabólicas como la diabetes, con sus polidramios, que también suelen producir desprendimiento de placenta normoinserta. Dentro de las causas principales podemos tener un lugar en este capítulo de la hemorragia de la segunda mitad por causa principal denominada rotura uterina. Puede ser parcial, con menos del 30%, en donde a veces no hay una sintomatología muy florida, o un desprendimiento de más del 50% con un compromiso ya del estado hemodinámico de la paciente, y a la clínica, por la palpación, uno puede encontrar irregularidades en esa palpación abdominal que no es el útero grávido liso como habitualmente lo encontramos. Indudablemente que el antecedente etiológico acá cobra un peso mucho mayor. No se va a romper un útero si no tiene un debilitamiento de la pared, y para eso tiene que tener cicatrices uterinas previas. Por eso, hoy en día, con el advenimiento del gran número de cesáreas, tenemos que pensar que muchas pacientes podrían también tener un embarazo de pretérmino con una ruptura uterina a nivel de las cicatrices anteriores. Todo dependerá de quién hizo esa cesárea, si se hizo en trabajo de parto con segmento inferior formado, o si se hizo programada, en donde no hubo segmento inferior, entonces se ha hecho una incisión segmento corporal. Por otro lado, el tipo de sutura, el periodo intergenésico, cuánto tardó en embarazarse después de este episodio, etc. De manera tal que uno tiene que indagar, pero siempre debe tener un debilitamiento de la pared uterina. Operaciones de miomatosis uterina, las viejas operaciones de Strassmann, donde eran úteros bidelfos o bicornes verdaderos y se los unía para formar un solo útero, a veces estallaba el útero alrededor de los 7-8 meses por la sobredistensión uterina. Es decir, el capítulo de rotura uterina es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante tener los antecedentes. No todas las roturas uterinas son iguales, algunas incluso van asociadas de mala inserción placentaria, como puede ser la placenta ácreta, que luego vamos a ver en su grado de percretismo, que debilita la pared uterina y puede salir al exterior e incluso adherirse a órganos vecinos. La ruptura a nivel del segmento o a nivel del ligamento ancho, es decir, en la parte lateral del útero, como ustedes pueden ver en la diapositiva de abajo. Esto puede salir al exterior y dejarnos
parte de los órganos fetales al exterior, como en el caso de este, que se produjo la ruptura del útero y la salida de un brazo, o en este caso que es más solapada, que está sostenida esa rotura uterina por el ligamento ancho, en donde el hematoma se hace dentro del ligamento ancho y no tiene una clínica tan florida como en los casos que se hubiese una pérdida de volemia tan abundante. Si hubo cicatrices anteriores en miomectomía, podemos ver que el útero se pudo desgarrar en forma longitudinal y es en la forma también como se lo incide cuando debemos abocarnos al útero en el fondo, ya que en el segmento inferior se puede abordar en forma transversal. ¿Por qué? Porque son fibras arciformes y se pueden desgarrar incluso. En cambio, en el fondo, la triple capa muscular no nos permitiría desgarrarlo. Entonces tenemos que abrirlo longitudinalmente. ¿Y por qué longitudinalmente? Porque acuérdense que todos los plexos venosos y arteriales vienen por la cara lateral del útero, a ambos lados, y van a dar irrigación al centro del útero en forma de peine, de manera tal que es muy difícil que en el centro del útero y en forma longitudinal llegue algún vaso. De manera tal entonces que nosotros podemos hacer una incisión mediana y el campo no se nos va a inundar tanto de sangre cuando debemos abordar el útero en esa forma. También debemos recordar que es una capa muscular muy gruesa y debemos suturarlo en 2 y 3 planos si es posible, para que de esa forma nos asegure una buena cicatrización y recomendarle al paciente que tenga un periodo intergenésico mayor, es decir, que no se embarace por lo menos por 1 año, de manera tal que le demos tiempo a que ese útero cicatrice. El último cuadro de hemorragias de la segunda mitad de causa principal es la inversión uterina, que para algunos estaría como dejada de lado, que ya prácticamente no se ve, pero en algunos lugares todavía podemos tener una hemorragia en la segunda mitad por una inversión uterina en el posparto inmediato, fundamentalmente, y habitualmente pueden ser o por causa orgánica, es decir, la presencia de un mioma o un elemento que pesa y se lleva el fondo uterino hacia adentro, o por causa iatrogénica, que es la mayoría de los casos que justificaría la inversión uterina. Es decir, una placenta que se inserta en el fondo del útero y yo que tracciono inadecuadamente o en no esperando el debido tiempo, o que podría haber una anomalía en la inserción, ser una placenta que está en el fondo y al traccionar yo me vendría con el fondo uterino. Si ustedes ven, están los grados de inversión A, B, C y D, o 1, 2, 3 y 4, en donde en el grado 1 o A tenemos 1/3 del fondo uterino invaginado, en el grado B o 2 se ha invertido el útero hasta el orificio cervical, no entrando a la vagina, en el grado 3 o C ya el útero está saliendo por la vagina y en el grado 4 se ha producido la inversión total del fondo uterino. Cualquiera de estos 4 grados nos obliga a nosotros a hacer la reconstrucción en forma inmediata. Si tuviéramos la posibilidad de verlo por vía abdominal, veríamos el útero así, como invaginado, que es donde se lleva a los ligamentos infundíbulos pelvianos junto con los ovarios y la trompa hacia adentro. En este caso es una maniobra combinada, un ayudante empuja el útero desde la vagina hacia arriba, se lo va desdoblando en un tiempo prudencial, ya que si no se podría producir la necrosis del fondo uterino, se pone el puño y luego se lo debe rellenar con mículis o en la actualidad que lo que más se usa son la presencia de los balones de Bacri. Es decir, se pone el balón de Bacri, se lo insufla, se lo deja 24, máximo 48 horas y de esa forma muy probablemente el útero no se vuelva a invaginar. Acá les traje esta diapositiva porque me pareció graciosa. ¿Y por qué? Porque yo le digo, inversión uterina, la mayoría de las veces de causa iatrogénica. Eso significa por una mala tracción. Entonces, una vez que el residente hizo la tracción inadecuada y se encontró con que el útero está fuera de la vagina, viene el jefe, introduce el útero de la mejor forma, coloca el puño, coloca el balón de Bacri y después ese mismo puño que puso adentro del útero lo pone en otro lugar. No quiere decir con esto que sea lo correcto. Me pareció que daba la cota de sonrisa para hacerles ver que es la mayoría de las veces iatrogénico y no debemos realizarlo. Y para ir terminando, vamos a ver las hemorragias de la segunda mitad en su causa secundaria. Rotura de la vasa previa y de la rotura del seno marginal, que serían los más frecuentes,
en donde la rotura de la vasa previa es la rotura de un vaso de la placenta, que a veces en placentas inserciones laterales o marginales se puede romper en la dilatación o en la rotura prematura de membrana. La rotura del seno marginal, el seno marginal es toda una vena gruesa que recorre alrededor de la torta placentaria, recogiendo la circulación venosa y que en algunas circunstancias también se puede romper. La diferencia o el diagnóstico sería que si yo puedo medir hemoglobina fetal en esta sangre, podría decir que entonces rotura de la vasa previa o del seno marginal y no placenta previa o desprendimiento, ya que allí solamente tendríamos la sangre materna, la hemoglobina materna. La encarcelación del útero grávido es la dextrorotación del útero grávido, porque hay una tendencia a rotar hacia la derecha. Entonces, si el útero se tuerce en cualquier momento del embarazo, sobre su eje podría dar una pérdida de sangre y eso se denomina encarcelación del útero grávido. Y un pequeño capítulo, como dije, para la amenaza de parto prematuro, que significa que una amenaza de parto prematuro puede debutar con cambios en la dinámica uterina, modificaciones cervicales, pero a su vez puede tener una pequeña pérdida de sangre. Yo, cuando tengo una paciente con una escasa pérdida de sangre, no debo dejar de pensar que podría ser una amenaza de parto prematuro. Así damos por finalizado las hemorragias de la primera y la segunda mitad, en donde creo que ustedes podrían tener un panorama más claro y el diagnóstico diferencial. Ahora, bien, esperando que no le haya pasado lo mismo que a estos dormilones, que se hayan relajado plácidamente y la clase haya sido una canción de cuna, sino que hayan podido entender la diferencia que hay entre las diferentes hemorragias en tocoginecología. Aprovecho para saludarlos, desearles un lindo día y esperando encontrarnos en la próxima clase. Muchísimas gracias.